4 razones por las que el SAT puede cancelar tus sellos digitales. Sin lugar a duda, los avances tecnológicos en materia de comunicación e información han logrado, además de acortar distancias, facilitar la vida diaria de las personas en todos los aspectos, desde el entretenimiento hasta el cumplimiento de obligaciones. Esta inercia de modernización e implementación de herramientas tecnológicas también ha alcanzado al sector tributario en nuestro país, ya que, a día de hoy, el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, como son la emisión de comprobantes y la presentación de avisos y declaraciones, se realizan de forma electrónica y, de igual manera, la función de las autoridades fiscales en materia de auditoría, control, notificación, inclusive recaudación. Bajo esta premisa, es importante iniciar señalando que desde el año 2004 se concibe en el Código Fiscal de la Federación de nuestro país un capítulo relacionado con los medios electrónicos, apartado en el que encontramos por primera ocasión, entre otras figuras, el certificado de sello digital, por sus siglas CSD, que es un documento electrónico a través del cual una autoridad de certificación, en este caso el Servicio de Administración Tributaria, garantiza la vinculación entre la identidad de sujeto titular del mismo y una clave pública asignada. Y es que mediante el CSD las personas contribuyentes realizan la firma digital de los comprobantes fiscales que emiten, logrando con ello generar certeza respecto del contenido del mismo, razón por la que conocer los motivos, evolución y, desde luego, el entorno actual de una contingencia relacionada con una restricción temporal o incluso una cancelación de estos se convierte en una auténtica premisa de carácter preventivo para los pagadores de impuestos. Ahora bien, para entender la figura de la restricción y cancelación del CSD, resulta medular conocer el tránsito que ha tenido la misma en nuestro sistema tributario. Así pues, es importante enfatizar que antes del año 2014, el artículo 17H del Código Fiscal de la Federación no contemplaba causas para cancelar el CSD por conductas inadecuadas atribuibles a los contribuyentes. A partir de ese año se adiciona una fracción X a dicha porción normativa, misma que contenía 4 incisos que identificaban las causas por las que una autoridad fiscal podía dejar sin efectos el CSD de las personas contribuyentes. Las causas serían las siguientes. A. En caso de que detecten que los contribuyentes, en un mismo ejercicio fiscal y estando obligados a ello, omitan la presentación de 3 o más declaraciones periódicas consecutivas o 6 no consecutivas, previo requerimiento de la autoridad para su cumplimiento. B. Durante el procedimiento administrativo de ejecución no localicen al contribuyente o éste desaparezca. C. En el ejercicio de sus facultades de comprobación, detecten que el contribuyente no puede ser localizado, este desaparezca durante el procedimiento, o bien se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas. D. Aún sin ejercer sus facultades de comprobación, detecten la existencia de una o más infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 de este ordenamiento y la conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado. En el momento histórico de referencia, las disposiciones fiscales establecían que una vez notificado el oficio de cancelación respectivo a la persona infractora, sin señalar plazo perentorio alguno, podía presentar una aclaración en el portal del SAT solicitando un nuevo CSD, para lo cual debía adjuntar los elementos de prueba que consideraran oportunos. Dentro de los 5 días siguientes, la autoridad fiscal podría solicitar información y documentación adicional, teniendo la persona 10 días para atenderlo y el SAT, posterior a ello, tendría 3 días para emitir la resolución correspondiente. Ahora bien, en el año 2020 el escenario anterior varía sustancialmente, ya que se adiciona al Código Fiscal de la Federación el artículo 17H bis, numeral que contempla ya de manera previa a la cancelación, una restricción temporal del CSD, enlista las causas que podrían derivar en dicha consecuencia y el procedimiento correspondiente para solventar esta medida por parte de las personas pagadoras de impuestos. Con motivo de la adición del numeral de referencia, el artículo 17H se modifica en su fracción X, para señalar que la causa de cancelación contenida en la misma era una vez que se agotara el procedimiento previsto en el multimencionado artículo 17H bis y que no se hayan logrado subsanar las irregularidades detectadas o desvirtuadas las causas generadoras de la correspondiente restricción temporal. Asimismo, se adicionaron nuevas conductas que pueden generar la restricción temporal del CSD previo a la cancelación, que se suman a las 4 que ya contemplaba el artículo 17H, fracción X, mismas que se relacionan con las personas contribuyentes publicadas para efectos del artículo 69b del CFF
es decir, contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones en los CFDI emitidos, empresas que facturan operaciones simuladas, EFOS, y las personas contribuyentes que actualicen el octavo párrafo del mismo numeral 69b, quienes no acreditaron la recepción de bienes o servicios ni corrigieron su situación fiscal. Empresas que deducen operaciones simuladas, EDOS. De igual manera, cuando de una verificación al domicilio fiscal se detecte que éste no cumple con los requisitos para ser señalado como tal, que haya diferencias en las declaraciones con los CFDI emitidos o en las bases de datos de las autoridades fecales, que por causas imputables a las y los contribuyentes se detecte que los medios de contacto asociados al buzón tributario no sean correctos, así como los casos de contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de transmisión indebida de pérdidas fiscales, lo que los hubiera llevado a ser publicados de igual manera en términos del artículo 69 b bis del multimencionado CFF. Por lo anterior, con la entrada en vigor de la restricción temporal del CSD y con la emisión de las reglas de carácter general, se proporcionó en ese año 2020 el procedimiento para atender la misma, por lo que, también mediante la aclaración sin plazo perentorio establecido, era el procedimiento a través del cual se subsanarían las irregularidades detectadas o bien su desvirtuamiento, señalándose a grosso modo que, al día siguiente de la presentación de la misma, se debía restablecer el uso del certificado, teniendo la autoridad el plazo de 10 días para emitir y dar a conocer la resolución correspondiente al contribuyente, contemplando también la posibilidad de existencia de requerimiento o bien solicitud de prórroga previos por parte de las personas interesadas. Nuevamente en 2021 se lleva a cabo una reforma fiscal y la restricción temporal del CSD se ve involucrada, ya que de manera medular dos conductas que se contemplaban como causal de restricción temporal, se incorporaron directamente como causales de la cancelación del CSD, siendo estas el caso de los EFOS, tanto por no haber desvirtuado la presunción de inexistencia de las operaciones amparadas en los comprobantes, como los que no desvirtuaron la presunción similar respecto de la transmisión indebida de pérdidas fiscales. Artículo 69b, bis del Código Fiscal de la Federación. Otro aspecto relevante en esta reforma del año 2021 es que se establece un plazo de 40 días, contados a partir de que se notificó la restricción temporal de CSD, para que se presentara la aclaración correspondiente, ya sea para desvirtuar o subsanar la causa generadora de dicha situación. En consecuencia, el no realizar el procedimiento de aclaración en dicho plazo tendría como resultado la cancelación del CSD. Finalmente, en la reforma fiscal de 2022 se modificó el artículo 17H del CFF para referir que tratándose de personas contribuyentes que hayan agotado los procedimientos a que se refieren los artículos 17H bis, 69b y 69b bis del mismo código, y no hayan subsanado o desvirtuado las irregularidades detectadas por la autoridad, el procedimiento de aclaración no resultaría aplicable, por lo que, a las personas pagadoras de impuestos, únicamente les queda la opción de llevar a cabo el procedimiento para obtener un nuevo certificado, siempre que previamente hayan corregido su situación fiscal. La reforma fiscal de 2022, en cuanto a restricción del CSD, abarca algunas particularidades más tales como la inclusión de causales de restricción temporal para el nuevo régimen simplificado de confianza, así como la hipótesis consistente en restringir el CSD si una persona moral tiene un socio o accionista, con control efectivo de la misma a la persona que se le haya dejado sin efectos el CSD por determinadas causas. Por lo anterior, una vez que conocemos las regulaciones que en esta materia se han reflejado en nuestro sistema tributario a lo largo de los años a partir de su creación, nos permite entender con mayor claridad la figura, lo más importante, identificar que, de manera particular, bajo la legislación vigente, en el momento en que alguna autoridad fiscal realiza la notificación de una restricción temporal del sello digital, la recomendación es acudir inmediatamente a solicitar los servicios de PRODECON, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, para que se analice la situación correspondiente y se presente de manera oportuna pero además efectiva y completa, la información y documentación necesaria para lograr, en primera instancia, el levantamiento de la restricción temporal en los plazos y términos que señala la ley, desde luego, lograr también el objetivo primordial, que es no llegar a la cancelación del CSD ya que, como pudimos darnos cuenta, la única opción para obtener nuevamente el certificado sería la corrección de la situación fiscal de la persona contribuyente.
Para más contenido suscríbete al canal y no te pierdas ningún video nuevo, ya que te podrán ayudar a estar más informado acerca de tu salud financiera. Cuídala.